sobre la historia de la educación, comenzamos con el siglo XX, comienzos de la época republicana. En el año 1823, los maestros ya empezaban a realizar planes de manera pública para guiar a sus estudiantes a asimilar sus conocimientos. Para ello, el educando o el alumno debía tener una buena retención de la información para que pueda asimilar su propio proceso de aprendizaje. Ya para el año 1936 se da la Promulgación General de Instrucción Pública para las escuelas primarias. El maestro empieza a cumplir diferentes funciones y hasta el día que va a dictar los cursos como literatura, dramática, castellano, latín, matemáticas, música pura, geometría y astronomía, entre otros. Es decir, el maestro debía estar al corriente de las clases que iba a impartir al alumno y él, por su parte, empieza a tener mayor contacto. En el año 1840 se funda la Dirección de Educación Primaria. Los maestros serán capacitados a través de programas que buscaban la aplicación de un método de enseñanza para una mejor educación del estudiante, ya que en esta época empiezan a desarrollar un mayor nivel de comprensión en todo lo relacionado a la asignatura que ellos dictaban. Continuando con la educación en el siglo XX, se encuentra Manuel Prado, el cual estableció la educación infantil para niños de 4 a 7 años. También la educación primaria común gratuita y obligatoria de 6 años. Y también la educación secundaria de 5 años con ingreso a opción técnica, normal o artística al cabo de tercero de secundaria y la superior. Manuel Prado en 1944 estableció el Convenio para el Servicio Cooperativo Peruano Norteamericano, el cual se vieron beneficiados los docentes porque recibían becas a Estados Unidos. Este convenio se mantuvo vigente hasta el año de 1962. Durante el gobierno de Manuel Odría en los años 50, este aprobó su Plan Nacional de la Educación, por el cual se crearon 55 grandes unidades escolares, tanto para hombres como para mujeres, que se estableció a partir de los 2 años de primaria, secundaria y la técnica. Asimismo, como diría, era militar, creó los colegios secundarios militares. También no dio un gran avance a lo que es a la educación. Odría formalizó la educación especial para niños con problemas de aprendizaje. También incentivó a lo que es la educación infantil para niños de 4 a 6 años que todavía se encontraban en transición a lo que es la educación primaria. En los años 80, ¿no? Durante el gobierno del señor Alan García, sus ministros de ese entonces, Grover Panco y Mercedes Cabanillas, hicieron un esfuerzo de consulta nacional y elaboración de un proyecto educativo, en el cual se vio lo que son las necesidades educativas en lo que es el Perú, que según ellos deberían ser nacionalistas, popular, creadoras a una conciencia histórica, preocupada por los pobres y el convenio con el mundo hacia el trabajo. Asimismo, ¿no? El señor Alan García, el expresidente, anunció la transferencia de la educación inicial y primaria a los municipios. Ojo, pero propuesta que nunca se llegó a implementar. Y durante los años 90, cuando el expresidente Alberto Fujimori asumió el gobierno, ¿no? Se dedicó lo que es fundamentalmente a mejorar e incrementar la infraestructura y a revalorizar la educación pública gratuita, en el cual no implementó lo que son los alimentos escolares, los seguros escolares, la entrega de cuadernillos gratuitos escolares. Ocasionalmente también instaló lo que son las computadoras y las capacitaciones hacia los docentes, ¿no? Como también sabemos, durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori se vio mucho lo que es el terrorismo. Y tras el vencimiento de lo que es el terrorismo, ¿no? Alentó la expansión
de la educación privada en todos los niveles, ¿no? A lo que dio facilidades, conceptualizando a las instituciones educativas como empresas. Para ello pagaron impuestos que fueron hacia el Estado. Pero a raíz de ello también se vio la diferencia entre una educación privada a una educación pública, en la cual en la actualidad sigue siendo deficiente la educación pública. Bueno, le doy el pase a mi compañera. La educación en la actualidad, ¿no? El 3 de junio del 2016, el Ministerio de Educación aprobó, ¿no?, que el currículo de educación básica, ¿no?, que anteriormente se llamó el DSN, que estaba sentado más en los indicadores, ¿no?, y no tanto en el estudiante. Este nuevo currículo, ¿no?, fue actualizado, se centró más en los estudiantes, en las capacidades, en los desempeños, y sobre todo en sus competencias, ¿no? Y asimismo también su principal característica es los transversales, como el uso de las TICs, la vinculación del mundo y el trabajo, la formación cívica y sobre todo ciudadana, y puso un énfasis en la educación formativa y no solo calificativa, ¿no? En la ampliación también de la enseñanza del inglés, no solo para secundaria, sino también de primaria, el incremento de las horas, en este caso de educación física, que fueron muy importantes, el arte, la cultura sobre todo, y la tutoría, ¿no? Y sobre todo la inclusión, ¿no?, del castellano como segunda lengua, en este caso para los estudiantes de lengua materna originaria de nuestro país, ¿no? O indígenas también. Estaba más centrado en nuestra comunidad de nuestro contexto peruano. Asimismo, también vamos a tener que en el año 2020 el presidente Martín Vizcarra pues anuncia que las clases presenciales llegan a suspenderse debido al COVID-19, ¿no? Que fue a nivel mundial, el cual también afectó nuestro país. ¿Para qué? Para salvaguardar la salud de todos los estudiantes, ¿no? Y la educación dio un giro de 360 grados, ¿no?, donde se evidenció ya, ¿no?, esa gran brecha educativa que se había acrecentado, ¿no?, por la implementación, en este caso, de las clases virtuales, ¿no?, a distancia. En este caso, a los colegios nacionales afectó mucho, ya que no estaban tan familiarizados con el uso de las TIC. En cambio, para los colegios particulares no sufrieron mucho este cambio, porque ellos ya venían aplicando, ¿no?, esta metodología o esta enseñanza en los periodos de clase, ¿no? A pesar, ¿no?, que el gobierno también había puesto en práctica la iniciativa, en este caso, de Aprende en Casa, ¿no?, radio, televisión, medios telefónicos, ¿no? No fue en este caso suficiente desafío en la educación, principalmente en los sectores rurales, ¿no?, con pobreza y pobreza extrema, ¿no?, donde existe pues un déficit, en este caso, de conectividad, de acceso a la internet. Y durante este tiempo, los docentes tuvieron que capacitarse en la aplicación de estas nuevas tecnologías para poder impartir las clases de forma estratégica, con nuevas metodologías, sobre todo, y didácticas, ¿no? Desde un monitor, ¿no?, que fue difícil para que el estudiante no tenga ese aprendizaje significativo, ¿no? Tomando en este caso, ¿no?, que mandaban ellos evidencias, con fotos, con videos, ¿no? Y después, ¿no?, de 2 años de recibir este tipo de educación, ¿no?, a distancia, ya en el 2022 se retoman nuevamente las clases a las aulas, ¿no? Pero todo diferente, desde una perspectiva con protocolos de bioseguridad, ¿no? Y los profesores también ya eran más conscientes de la forma de enseñanza, ¿no? Que no simplemente bastaba escribir en la pizarra con el pizarrón, sino que ya eso de repente no les llamaba la atención a los estudiantes, sino que tenían que de repente ya usar, ¿no?, esas tecnologías
como recursos, los juegos educativos también eran parte muy importante y la educación poco a poco empezó nuevamente la socialización con los estudiantes que se había perdido durante la pandemia.